Hola, bienvenidos a toda esta pequeña presentación acerca de la perspectiva general de la teoría de los rasgos y factores. Mi nombre es María Verónica Ferrer Herrera, soy estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú, quinto trimestre. Soy parte del equipo número 1 de la materia Psicología de la Personalidad 1, que está a cargo del profesor Rafael Angulo. Bueno, comencemos. Primero que nada les comenzaré hablando de los rasgos. Los rasgos son patrones relativamente duraderos de la conducta, pensar, actuar y sentir, que son relativamente conscientes de las diversas situaciones. La teoría de los rasgos está más interesada en describir los rasgos que en su propio origen. Teoría de los rasgos de Allport, 1937-1961. Allport consideraba que los rasgos existían en el sistema nervioso central, que son una estructura que guiaba la conducta congruente de las diversas situaciones. Partió de la premisa que todas las personas tenemos rasgos, dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad, pero que siempre se destaca uno más que otro. Plantea 3 categorías de rasgos, que serían rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos cardinales son muy generales y tienen influencia en los actos de una persona. Por ejemplo, una persona que es tolerante continuamente. Rasgos centrales son más comunes en las personas y son más observables en el comportamiento. Por ejemplo, una persona que es agresiva pero no se muestra así todo el tiempo. Y por último, rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son atributos que constituyen una parte fundamental de la personalidad, pero que siempre está presente en diversos momentos. Por ejemplo, una mujer que es muy callada se monta en un transporte público, pero si un hombre la toca ofensivamente, obviamente que la mujer lo insultaría y le gritaría. Análisis factorial de Cater, 1965. Mediante una técnica llamada análisis factorial, encontró que 200 rasgos se agrupaban Mediante una técnica llamada análisis factorial, encontró que 200 rasgos se agrupaban, que se acumulaban en grupos. Presentó la utilización de este análisis factorial en la psicoterapia y diseñó instrumentos de mediación válidos y confiables. Además que comprobó que 16 rasgos dan cuenta de la personalidad humana. Posteriormente surgió que se deben de agregar otros 7 rasgos más. Los componentes periféricos. Los 3 componentes periféricos son las bases biológicas, la biografía objetiva y las influencias externas. Las bases biológicas. La teoría de los psicofactores afirma que la biología es muy importante y tiene una influencia en la teoría de los rasgos de la personalidad. Los principales mecanismos biológicos de las tendencias básicas que afectarían son los genes, las hormonas y la estructura cerebral. McRae y Costa aún tienen que proporcionar ciertos detalles específicos sobre el papel de los genes, las hormonas y las estructuras cerebrales específicas de la personalidad. Biografía objetiva. El segundo componente periférico es la biografía objetiva, que se define como todo lo que tiene que ver con la persona, ya sea pensar, actuar y sentir.
se centra en lo que sucede en la vida cotidiana de la persona. Hechos objetivos más que en las percepciones y en las ideas. Influencias externas. Las influencias externas se encuentran constantemente con condiciones físicas, por ejemplo, hacer ejercicio, o en las condiciones sociales. Tiene un cierto impacto en la estructura de la personalidad. Gracias, espero que les haya gustado mi pequeño punto. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Bolívar y yo les voy a hablar sobre las biografías de Robert McCrae y Paul Costa Jr. y además de los componentes centrales de la personalidad. Robert McCrae nació el 28 de abril de 1949 en Maryville. Creció con un ávido interés por las ciencias y las matemáticas. Además, fue uno de los autores de la teoría de los 5 factores. En concreto, se interesó por el uso del análisis factorial como método para identificar los rasgos de la personalidad. Paul Costa Jr. fue un psicólogo estadounidense asociado con el modelo de los 5 factores. Él y McCrae han argumentado que la personalidad es estable, especialmente después de los 30 años. También que es universal, es decir, que presenta la misma estructura en todas las etnias, culturas y épocas. Paul Costa Jr. argumentó que la personalidad es un factor importante en el comportamiento. Ahora, los componentes centrales de la personalidad. Dentro de estos tenemos las tendencias básicas. Los autores Paul Costa Jr. y Robert McCrae la definen como la materia prima universal de los rasgos y de las capacidades, que suele inferir más que observar. Además de los rasgos ya establecidos, las tendencias incluyen las habilidades cognitivas, los dotes artísticos, la orientación sexual y los procesos psicológicos que subyacen a la adquisición del lenguaje. Ahora, las adaptaciones características. Estas son estructuras de la personalidad que se desarrollan cuando la persona se adapta a su entorno. La principal diferencia entre las tendencias básicas y las adaptaciones características es que las tendencias básicas son estables, mientras que las adaptaciones características se pueden ver afectadas por influencias externas, como lo son las habilidades adquiridas, las costumbres y las relaciones derivadas de la interacción del individuo con su entorno. Ahora, el concepto de uno mismo. El concepto de uno mismo, según los autores Paul Costa Jr. y Robert McCrae, está formado por los conocimientos, las ideas y las evaluaciones de uno mismo, que abarca desde los hechos diversos de la historia personal hasta la identidad que da sentido y coherencia a nuestra vida. Las creencias, las actitudes y los sentimientos son adaptaciones características con respecto a uno, porque incluyen cómo nos comportamos en situaciones concretas. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Mujica y siguiendo con la exposición voy a hablarles sobre la evolución de la teoría de los 5 factores. Empezamos en 1949 con Fiske, que dice que las diferentes escalas de adjetivos empleadas se agrupan en torno a 5 grandes elementos. En 1961, Tupes y Crystal, en su análisis, volvieron a encontrar el mismo resultado anterior, o sea, estos 5 elementos, pero ellos lo nombraron. Primero es extraversión, sensibilidad a las relaciones interpersonales, minuciosidad, estabilidad emocional y apertura de las experiencias. En 1963, Norman centró su trabajo en la categoría de rasgos estables, para lo que construyó una taxonomía en la que los 5
elementos constan de 4 escalas de adjetivos bipolares. Y en 1985, Costa y McCrae, siguiendo de cerca el léxico de enfoque, ellos construyeron el NEO-P, que significa Neuroticism, Extraversion, Openness, Personality, Inventory. Continuando con otro punto, ahora les voy a explicar sobre estos 5 factores. Tenemos de primero la extroversión, que en esta podemos encontrar la locuacidad, afán, aventurero, las personas aventureras, sociabilidad, energía y alegría. Tenemos de segundo amabilidad, que en esta está la bondad, la confianza, la tolerancia y cortesía. La responsabilidad aquí es la disciplina, responsabilidad, escrupulosidad y laboriosidad. En neuroticismo tenemos la calma, el equilibrio, la estabilidad emocional, la seguridad de sí mismo, entre otros. Y de último tenemos la apertura de la experiencia. En esta está la cultura, la aptitud, tenemos la mentalidades artísticas, agilidad, entre otras cosas. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Karen Yelizáez Narváez, estudiante de Psicología, y de acuerdo con el punto anteriormente expuesto por mi compañero, voy a hablarles sobre la evolución de la teoría de los 5 factores, así como también de las unidades de la misma. De acuerdo con las escalas de Cattell utilizadas por Fiske en 1949, hizo que un grupo de psicólogos clínicos se evaluaran a ellos mismos, fueran evaluados por sus compañeros y por los demás del centro. Luego de estudiar los datos arrojados por esta prueba, dio como si una estructura que agrupaba los adjetivos en 5 grandes grupos. En el año 1961, gracias a Tubbs y Crystal, quienes realizaron una prueba de sujetos que eran evaluados por sus compañeros y por el personal del centro, arrojó que también existían los mismos 5 factores, los cuales eran extraversión, exurgency, sensibilidad a las relaciones interpersonales, agreeableness, minuciosidad, concessiones, estabilidad emocional, emotional stability, y apertura a la experiencia, culture. Tras la investigación de Tubbs y Crystal, se detectó y se denominaron esos 5 factores, los cuales se llaman los 5 grandes de la personalidad, en inglés Big Five. En el año 1963 y 1967, gracias a Norman, quien hizo un gran aporte en el enfoque léxico, tras incluir los términos de inclusión y exclusión en investigación, centró su trabajo en la categoría de rasgos estables, para los que construyó una taxonomía en la que los 5 factores detectados previamente constan de 4 escalas de adjetivos bipolares. Luego de seguir el enfoque léxico, lo más reciente en la teoría pentafactorial es la de Costa y McCrae. Costa y McCrae crearon lo que se llama el NEO-P, Neuroticism, Extraversion, Openness, Personality, Inventory, el NEO-P. El NEO-P es un cuestionario que es tradicional y consta de preguntas tales como me gusta tener mucha gente alrededor, en la cual la persona que realiza el cuestionario debe responder en una escala del 1 al 5, donde 1 significa que está totalmente en desacuerdo y 5 que está totalmente de acuerdo. Gracias al NEO-P se han incluido muchos factores que en los trabajos anteriores han estado aislados. De acuerdo con esto, voy a hablarles sobre las unidades de la teoría de los 5 factores, las cuales constan de extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia. Extraversión es la posibilidad que tiene el observador de predecir las relaciones conjuntas que va a realizar con el observado. En extraversión se pueden definir términos como locuacidad, afán aventurero, sociabilidad, energía y alegría. Luego está la amabilidad. La amabilidad es la posibilidad que tiene el observador de predecir el trato agresivo o amable que va a obtener del observado. En la amabilidad tenemos términos o adjetivos tales como bondad, confianza, tolerancia y cortesía.
Luego está el factor o unidad de la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad que tiene el observador de predecir el quehacer y la fiabilidad del observado. En este tenemos conductas o términos tales como disciplina, perseverancia, escrupulosidad y laboriosidad. Luego tenemos el neuroticismo. El neuroticismo es la facultad que tiene el observador de predecir cómo se va a llevar con el observado mediante la conducta estable global de ésta. Allí tenemos calma, equilibrio, estabilidad emocional, seguridad de sí mismo y lo negativo sería la ansiedad. Luego tenemos finalmente apertura a la experiencia. Apertura a la experiencia es la capacidad que tiene el observador de predecir o de aprender, mejor dicho, las cosas nuevas sobre el observado, mientras que éste sea una persona de mente abierta. En este tenemos adjetivos tales como cultura, aptitud o mentalidad artística, originalidad, creatividad e imaginación.